Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Gracias por volver a estar con nosotros en esta sección del observatorio dedicada a la observación y el análisis de nuestra economía política. Tengo dos invitados muy especiales para hablar de un tema crucial de nuestra historia y de nuestro presente. Muchos quisiéramos que no lo fuera para nuestro futuro, pero me temo que así será. Fernando Cortés, Miguel Castillo, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión, y Enrique Provencio, pues como siempre. Gracias por la invitación. Se dice que al terminar su visita por el reino de la Nueva España le preguntaron al barón de Humboldt qué le parece el reino, y se dice que el barón dijo: este es el reino de la desigualdad. Es el reino de la desigualdad hoy, a 2 siglos, más de 2 siglos, de que el barón nos visitará. Miguel. Definitivamente sí, seguimos siendo el reino de la desigualdad, porque sobre todo cuando uno compara la desigualdad que encontró Humboldt en México en aquel entonces, es difícil siempre la comparación, pero si se toma en cuenta lo que ganaba el minero, un minero muy importante en Guanajuato, y un trabajador de la mina, pues era un diferencial dependiendo del año de 1 a 700 veces. Y ahora estamos viendo que los diferenciales de sueldo entre obreros y directores generales en México rebasa ese número. Con la apertura comercial, los sueldos de los directores en México empezaron a cotizarse al mismo nivel que en Estados Unidos. Y el sueldo de los obreros permaneció igual, o hasta en términos reales se redujo. Y esto provocó que el diferencial creciera. Un diferencial que no sale en las encuestas, por cierto, por la subenumeración que hay. Pero cuando uno acude a otras cifras, encuentra que se sigue dando ese diferencial, que, por ejemplo, acaba de salir un estudio muy interesante del Economic Policy Institute, en donde están alarmados porque en Estados Unidos este diferencial entre un obrero o un trabajador, su sueldo medio, y el sueldo de un CEO, un director general, llega a 260 veces. Bueno, en México estamos muy por arriba de esa cifra y creciendo. Mal de muchos, Fernando Cortés, o podemos hablar de una singularidad de la desigualdad mexicana de frente a esto que parece ya, pues, si no un lugar común, sí una muy buena y aceptada convención. Es decir, ha vuelto la desigualdad como elemento que articula muchos otros aspectos de la vida de las sociedades contemporáneas. No es un fenómeno propio de los mexicanos, ni de México, o de Chile y los chilenos, o de Brasil, sino se ha extendido, se ha expandido, ha explotado. Pero, ¿cómo abordar la nuestra, Fernando? Bueno, en América Latina, que es la región más desigual del mundo, México presenta de los niveles de desigualdad más elevados, poco atrás de Honduras y de Haití, pero está, según la CEPAL, en el tercer nivel en una clasificación de 5 niveles. O sea, México es un país con niveles de desigualdad bastante elevados. Y por otro lado, desde que tenemos información comparable a lo largo del tiempo, con todas las deficiencias que esta información tenga, los niveles de desigualdad en 2016 y 2018 son del orden del nivel de desigualdad que había en 1984. Es decir, han pasado, ¿qué?, 35 años. Ha habido fluctuaciones en el medio, pero estamos terminando con las mediciones que tenemos. Índices de Gini, relación de ingreso del décimo al primer decil. Estamos terminando con
que es necesario reunir el ingreso de 22 hogares del primer decil para conformar el ingreso de un hogar del 10º decil. O sea, por donde se mire, ¿no? En términos comparativos, con América Latina o en términos comparativos con el propio país, los niveles de desigualdad son elevados y persistentes. Enrique Provencio. Dos perspectivas, una de muy largo plazo que nos relata Miguel, otra de ya las últimas 4 décadas que nos resume Fernando, y nos ubican en un panorama que en días recientes fue insuficientemente recordado cuando estuvimos hablando de qué ocurrió con la pobreza en México de 2008 a 2018. Hemos visto en términos generales que hay un estancamiento en los niveles de pobreza, una reducción sensible en la pobreza extrema, pero niveles de pobreza altos, persistentes, pobreza crónica le han llamado algunos. Y lo que nos falta ahora ver es ¿y cómo se relaciona esa pobreza persistente con la desigualdad? Y creo que es una perspectiva que merece más atención pública, porque como se ha mostrado, pobreza y desigualdad, que son fenómenos distintos, están íntimamente ligados. Y una segunda dimensión. Antes de eso, Enrique, dame un ejemplo de esa ligazón, de ese vínculo entre pobreza y desigualdad, para nosotros, pero sobre todo para quien nos está escuchando y viendo. El propio Coneval, INEGI, a través de diferentes aproximaciones nos han mostrado que no estamos hablando solamente de desigualdades en la distribución de los ingresos, sino desigualdades muy claras entre grupos, entre población indígena y no indígena. Y esa diferencia tampoco bajó notablemente en los últimos 10 años, entre los ingresos de los hombres y las mujeres, entre la pobreza en el medio rural y el medio urbano, entre otros temas. Entonces, esas desigualdades que están cruzando a la sociedad mexicana, tan relacionadas con la pobreza, tienen también otra cara. Y cómo esta desigualdad tan profunda, histórica, persistente, nos afecta en la capacidad de desarrollo. Ha habido mucha discusión en los últimos años acerca de si existe o no una relación entre la concentración tan elevada, sea de la riqueza, del ingreso, del patrimonio, y el bajo crecimiento y la baja capacidad de crecimiento. La gran conclusión acumulada en los últimos años es que no son fenómenos separados y que nuestro potencial, nuestra capacidad de desarrollarnos para generar más ingreso, para generar más bienestar, también está lastrada por la concentración tan alta, por la desigualdad tan alta. Entonces, el tema que nos resumen los invitados en esta ocasión nos planta de frente a una situación que no debe dejar de discutirse, que no debe eludirse. Miguel, en la Comisión Económica para América Latina, en donde tú trabajas e investigas, se presentó hace 2 años, creo, su informe anual, bienal, yo creo, y se intituló El costo de la desigualdad. ¿Cómo mexicanizarías ese costo de la desigualdad? Lo que nosotros hemos encontrado es que la desigualdad es ineficiente. Generalmente en la teoría económica, al menos en lo que se conoce como el mainstream, se piensa que no, que la desigualdad es producto de lo que generó el pago a los factores dada su productividad. Nosotros hemos encontrado que más bien el tener estas altas tasas de desigualdad no permite tener un crecimiento económico, como acaba de comentar Enrique, no permite tener un impulso a la demanda interna. Y sobre todo, juntándolo con la otra pregunta que hacías, cuando hablamos, nos hemos abocado, porque bueno, es nuestra materia de estudio, a la desigualdad en términos económicos, pero también hay una matriz de desigualdad que le llamamos en la CEPAL, es decir, hay desigualdad en materia de alimentación. O sea, hay una alimentación, bueno, tenemos una carencia alimenticia que Coneval evalúa, pero además
Hay una muy sesgada distribución de los alimentos en el país. Hay también una desigualdad importante en materia de salud, una desigualdad en materia de educación, sobre todo de una educación de calidad, una desigualdad en materia de trabajo, un trabajo que además ese punto se liga mucho con pobreza, un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo con un sueldo que permita vivir adecuadamente y con prestaciones de ley. Fernando, estoy terminando este segmento. Ayúdame a concluirlo y a conducirnos al segundo, que debe ser, me parece, pues una especie de actualización del tema y de sus relaciones para luego acercarnos a, pues al gran desafío que todos tenemos, superar esto. No deja de sorprender que hasta, digamos, mediados de los 90, nadie discutía, todo el mundo creía, que la desigualdad era buena para el crecimiento económico. Es decir, cuando uno toma los dos temas, desigualdad y pobreza, hay un tercer invitado, que es el tamaño del pastel, es decir, cuál es el nivel de producto, cómo se va a distribuir, y si a algunos le va a tocar tan poco que va a ser muy exiguo en relación a sus necesidades. Y lo que planteaba esta tesis en términos dinámicos es que el ingreso concentrado en manos de los que más tienen, lo que iba a provocar era mayor inversión. O sea, la capacidad de consumo estaba limitada, hay un diferencial, ese diferencial se iba a invertir y eso lo había estudiado Kuznets en algunos países hoy desarrollados. Y el asunto es que esta idea en realidad naufragó y yo creo que la estocada final se la dio Piketty cuando señaló en su libro Capital del siglo XXI, señaló con claridad que lo que había pasado con Kuznets es que estudió un tramo muy particular de la historia y de una historia. Es de esa historia en particular, de esos países específicos. Lo que ocurre además es que Kuznets estaba estudiando países en que la clase alta sí invertía, había una ética, había una moral económica de inversión. Y los capitalistas, supongo que en ese entonces, no tenían las opciones de consumo que tienen hoy, comprar jet privado, comprar barcos especiales. Comprar Groenlandia, por ejemplo. Comprar Groenlandia. Es decir, no había las posibilidades de gastarse en ese tipo de consumo el dinero y además con la ética protestante que imperaba en esos países, bueno, invertían. Que también dicen que es un tanto mitológico el papel. Bueno, pero eso no es otra discusión. Es el papel de la interpretación. Pero en efecto, la justificación económica de la desigualdad parece hoy, a los ojos de mucha gente, muy endeble, ¿no? Así es, porque se acumula el ingreso y la inversión, vemos, no se da. No corresponde. No fluye. No fluyen los excedentes hacia la inversión. Vamos a una pausa y continuamos. La mina de la Valenciana. Enrique Provencio nos ha mandado hasta allá, Miguel del Castillo. No hay comparación. El mundo era otro, el ambiente era otro, y la desigualdad, sin embargo, ha marcado pues, nuestra historia. Ahora formamos parte de quienes coinciden en que hay que enfrentar la desigualdad, o sea, que la desigualdad se ha vuelto realmente un problema, o por sus implicaciones sociales,
por las distorsiones políticas que está permitiendo que se desarrollen en todas las democracias conocidas, y como nos dijo el propio Miguel, por su ineficiencia económica. Miguel nos recuerda, la CEPAL ha argumentado que la desigualdad es ineficiente. Muchos otros también han argumentado que la desigualdad es injusta. Y hay un problema de justicia, que no hay que olvidarlo, porque en efecto el enfoque ha sido fundamentalmente un enfoque económico, pero como el mismo Miguel nos dice, estamos hablando de las desigualdades, de esa matriz que nos remite a desigualdades de todo tipo, culturales, sociales, políticas. Pero volviendo al tema de la diferencia de sueldos, el mundo en efecto era otro hace 200 años, pero también parecía que era otro hace 40 años. Hay que recordar una breve historia que nos refleja lo que Miguel dice. Hacia principios de los años 50, los ingresos del trabajo en México eran un 23, 24% del ingreso nacional. Muy pocos años después, para mediados de los años 70 del siglo pasado, eran un 38, 39% del ingreso nacional. ¿Qué ocurrió? En ese periodo en el que esa gran desigualdad, vista por la distribución factorial del ingreso, cambió tanto. Lo que ocurrió es que, a pesar de que en esa época del desarrollo muchas cosas no mejoraron, sí mejoró el ingreso salarial. Aumentó el ingreso, el salario real aumentó sostenidamente. Y entonces voy a eso, a los salarios, al ingreso del trabajo. Y esa sigue siendo una de las causas de la desigualdad persistente mexicana. Después de los años 70, empezó un largo descenso que al paso del tiempo nos condujo a que en los años recientes los ingresos del trabajo, todo el conjunto de percepciones y remuneraciones salariales, llegaron a representar alrededor del 27% del ingreso nacional disponible. Esa gran concentración que funcionó gracias a la reducción real de los salarios es uno de los temas que tiene implicaciones de política muy concretos. El segundo es el de la cuestión fiscal y el tema de la distribución antes y después de impuestos. Porque ya pensando en algunas de las, no solamente causas, sino de líneas de ataque a la desigualdad, creo que hay que mencionar esos dos grandes elementos. En efecto, los salarios, la distribución factorial de los ingresos y el tema de qué ocurre después del pago de impuestos y su reasignación vía gasto son de los temas que creo que también debemos abordar, ¿no? Fernando Cortés. Creo que que además de las consecuencias económicas y de justicia social de la desigualdad, hay consecuencias sociales que son muy evidentes en la vida cotidiana. En la medida en que se enfatiza la desigualdad en la distribución del ingreso, aparece un poder adquisitivo que hace, por ejemplo, posible poner escuelas de alto costo, escuelas privadas de alto costo, hospitales privados de alto costo, cines de alto costo. Si ustedes se acuerdan, en el pasado no había esa diferencial que hay el día de hoy, es decir, la sociedad empieza a segregarse incluso en su vida cotidiana. El espacio se segrega. Bueno, en el caso de nuestra ciudad, pero creo que en muchas otras ciudades de México, sí. Eso sí ya, ahora es, no es evidente, es aplastante, más bien. Y ¿no? Es una consecuencia de la desigualdad. Los chicos se identifican por el código postal. ¿De qué código postal eres? Entonces, ¿eres mi igual o no eres mi igual? Y eso lleva a que se pierda
la cohesión social. Y con pérdida de cohesión social en una sociedad hay una relación directa con la delincuencia, la criminalidad. Aunque Enrique decía que, o más bien no decía, escribía en un ensayo que acabo de leerle, Ajá. que esta relación entre pérdida de cohesión, desigualdad y anomia, criminalidad, está por documentarse, dice, Exactamente. elegantemente. Es una hipótesis. Ajá. Es una hipótesis. Ahora, el otro tema, el papel de los salarios. Yo dije de punta a punta, 84-2018, la desigualdad no ha cambiado. Pero sí ha habido momentos en que ha subido. Y lo que es notable es que de 16 a 18 ha habido una disminución pequeña en desigualdad y también una disminución en pobreza. Pero cuando uno va a mirar la serie de los salarios reales, lo que nota es que de 14 a 16 ya hay un alza en los salarios reales y de 16 a 18 vuelve a haber un alza en salarios reales. Entonces hay una relación muy clara. Se va cayendo pobreza poquito, cae un poquito de desigualdad y aumentan salarios reales. Sí, habría quizás al revés, ¿no? Aumentan los salarios reales. Por eso mismo. Sí. Por eso mismo, esa es la idea. Miguel. A ver, yo regresando a una idea de Enrique, me gustaría comentar también lo siguiente. Una diferencia que yo encuentro también en la época de Humboldt y actual es la financiarización. ¿A qué me refiero? Doy unos números muy gruesos. El Producto Interno Bruto en México asciende aproximadamente a 20 billones de pesos, 20 millones de millones. Ese producto terminó se asigna a los distintos sectores institucionales. A los hogares se asignaron 6.7 billones. De esa parte, 4 billones fueron remuneraciones al salario. Pero hay un bloque de 2.7 billones que fueron dividendos que recibieron los hogares, dividendos que vienen de las empresas que generaron una ganancia. Estos dividendos los tienen, la parte salarial lo recibe un grueso de la población, los 4.4 billones salarialmente los recibe un grupo de población bastante numeroso. Sin embargo, esta renta de la propiedad de dividendos lo reciben unas cuantas familias. Si somos muy amplios, podríamos llegar a pensar que son 2 millones de familias, probablemente son menos, y esto lo que genera es una desigualdad mayor, pero una desigualdad además de que, en efecto, la gente, el ingreso que tiene no lo dedica ya a una compra, por muy suntuaria que sea, sino lo dedica a reinvertir en estos activos que a su vez le da un mayor ingreso. Y algo que me gustaría también comentar es que cuando uno incluye esta faceta de los dividendos, resulta entonces que probablemente, y es siempre un tema de discusión, la desigualdad entre el 16 y el 18 no se reduce, sino que se incrementa. ¿Y en qué me baso para decirlo? Si uno va a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y ve cuánto el crecimiento en términos reales en los 2 años de la renta de la propiedad, no solo incluyo ahí dividendos, es renta de la propiedad de activos físicos y financieros, se redujo, de acuerdo a la encuesta, en un 14%. Cuando uno va a cuentas nacionales, resulta que hubo un crecimiento del 8.4% en la renta de la propiedad. ¿Esto qué nos da? A que si uno incluye esta parte de dividendos, esta parte de renta, en la propia distribución de la encuesta, entonces resulta que el Gini es mayor y que no va a la baja. Y eso nos lleva indiscutiblemente, y si gustan lo comento más adelante, el tema de la justicia social que me gustaría. De eso tendremos que discutir en nuestro próximo programa, Miguel. Bueno. Estamos terminando, tenemos muy poco tiempo. Enrique, ayúdame a hacerlo para darle medio minuto a Fernando Cortés para que él concluya. Pero anuncio, seguimos hablando del tema para
el próximo miércoles. Con gusto, con gusto. Muy breve y recapitulando, nos han mostrado que hay muchas implicaciones en los orígenes y en el funcionamiento de esta gran desigualdad, que es ineficiente en términos económicos, que se trata de un conjunto de desigualdades que cruzan la matriz social, pero que comparándonos con otros países somos una sociedad muy desigual. Ese, creo, sigue siendo un tema que vale la pena diseccionar por el lado de cuáles son las posibles vías para reducir esa desigualdad que a todas luces es ineficiente e injusta. Termina para todos nosotros, Fernando. Bueno, yo creo que quedó muy claro. Hay una discusión acerca de los datos y de la calidad de los datos de la ENIG. Porque, claro, si uno hace ajustes, llega a resultados distintos que si no hace ajustes. Entonces, el problema con los ajustes es guardar la comparabilidad. Lo mismo que uno trata de ver si las encuestas son comparables, que es un tema que creo que debería plantearse y discutirse más adelante. Muchas gracias, Fernando. Miguel, De nada. Enrique Provencio. Vamos a hablar ahora de esto que nos han puesto sobre la mesa: justicia social, justicia económica y acción. Voluntad política, como nos lo recomiendan, por ejemplo, Wilkinson y Pickett, estos investigadores ingleses que han escrito pues unos grandes trabajos sobre las implicaciones del fenómeno de la desigualdad. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Buenas noches, sigan con nosotros abordando el tema de la desigualdad que nos marca.